Bueno, ya nos metemos en temas de actualidad porque la Sociedad Anestésico-Quirúrgica lanza nuevamente su campaña de responsabilidad ante el aumento de quemaduras y de accidentes en el hogar y que involucran sobre todo a los niños. ¿Cuáles son los casos más comunes? ¿Cómo hay que hacer para poder prevenirlos? Todo esto lo vamos a hablar con la doctora Beatriz Manaro, cirujana, directora del Centro de Quemados del Hospital Pereira Rosell. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Llega esta época del año y la recibimos porque, bueno, los niños están más horas en casa, terminaron las clases. Exacto. Y lamentablemente eso significa que hay más accidentes o siniestros, porque muchos de ellos son prevenibles, ¿no? Exactamente. En la casa, que termina afectando su salud. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, primero agradecer porque es el 7º año que el Centro de Quemado de Niños, el UNICAR, que está en el Pereira Rosell, junto con la Sociedad de Cirugía Plástica y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, organiza esta campaña que ha dado su fruto después de 7 años, pero no logramos, como todas las campañas llevan muchos años, tratar de disminuir esa cantidad. De hecho, hoy ya tenemos ingresados en la unidad niños con quemaduras por bomba en mano, que es lo que siempre decimos, y quemaduras por agua caliente, dado que, como tú bien dijiste, al estar los niños más en casa, los accidentes aumentan, que tendría que ser al revés. Cuando están en la escuela están más controlados, están ciertas horas, vuelven a la casa y hay un más control. Cuando están los niños todo el día, se hacen más frecuente la presencia de los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes en esta época? Bueno, como ya te estoy diciendo, un niño que tengo internado, las quemaduras por lo que son los fuegos artificiales. Nosotros, la Sociedad de Cirugía Plástica, como otras muchas sociedades, junto con la Sociedad de los Niños Autistas y con las protectoras de animales, estamos en la campaña de no a los fuegos artificiales por el tipo de lesiones que causa. Siempre explicamos que los fuegos artificiales son bombas, que las bombas tienen pólvora y que la pólvora causa lesiones aparte de quemaduras. De hecho, el niño que tenemos hoy, tiene una quemadura y lesión del pulgar, un dedo muy importante para la mano, cuando tiene solo 3 años. ¿Podría perderlo, por ejemplo? Exactamente, pero digamos, estamos hablando de un niño de 3 años. Sí, o sea, que tú ya le condicionás la vida vida de todo punto de vista y sobre todo el laboral. Lo que tú quieras hacer, ya tenés un pulgar en menos. En cuanto a las quemaduras, también tenemos, digamos, todo lo que corresponde a las de agua caliente, el termo y el mate que estamos viendo acá, o sea, que tiene que estar bien localizado, o sea, un termo o un mate que esté puesto en una mesa en que los niños corriendo lo puedan golpear o lo pongamos en el piso, se pueda caer y no esté con la seguridad, es otro de las causantes de las quemaduras. Lo otro, ya empezamos a irnos para afuera, armamos brasas, fueguitos, y si esas brasas no son bien cubiertas con arena o apagadas, los niños corren y se queman su planta de pie, que ya también los tenemos. Decía que ya han recibido en estos días. Exactamente, o sea, lo que estamos hablando son de pacientes que tenemos en este momento internados. ¿Qué afectaciones tiene, por ejemplo, las plantas de los pies quemadas? La planta de los pies quemadas depende del grado, de la profundidad. Como dijimos que las quemaduras van de 1º a 3er grado. La de 1er grado son las solares, las quemaduras por agua caliente rápida. La de 2º grado son las que tienen una posibilidad de regenerar por sí mismas, son más rojas, son dolorosas. Las quemaduras que recuperan por sí son normalmente dolorosas porque tienen las terminaciones nerviosas presentes y la cobertura perdida, descubierta, no se duelen más. Las de 3er grado son las que no te duelen, las que vos decís, me quemé, está blanquita la piel y no siento dolor. O sea, esas son las realmente profundas y las que requieren cirugías. ¿No? Ese detalle es importante también a la hora de identificar, porque puede pasar que a veces de repente alguien me quemé, me pongo una cremita, me pongo una gasa de propóleo y puede necesitar una atención de un cirujano. Normalmente sí. O sea, toda quemadura, aparte las quemaduras son evolutivas, que implica que lo que yo me quemo hoy puede ser de una manera hoy y en 48 horas ser diferente. Por eso siempre decimos, no es que salgan corriendo cuando se quemaron, pero sí en 48 horas. Si estoy en un camping, por ejemplo, y alejado, bueno, no es que tengan que salir corriendo, pero al otro día o a las horas hay que consultar. ¿Cuál debería ser la primera atención a recibir, por ejemplo, de un niño que se quema con agua caliente? Siempre hay mitos, ¿no? De si lo pongo abajo de la canilla fría. Que la pasta de dientes, la pasta el remedio de la abuela. Siempre lo mismo, poner a los niños o a cualquier persona adulta, poner lo que tenga quemado bajo agua fría de la canilla.
no hielo, porque también produce una quemadura. O sea, ponerla bajo el agua de la canilla fría, nada más. Tapar, después? destapar. No cambia, porque en las primeras horas las quemaduras no se infectan en las primeras horas, no es que me quemé, me voy a infectar, o sea, me tengo que cubrir. Normalmente puede estar descubierta, pero concurrir al primer centro que se tenga. Digo, ya sea de enfermería, sea hospitalario, sea una policlínica de zona. No aplicar producto, crema, Ningún pomada, producto, nada. ningún producto. Doctora, el año pasado recuerdo que con la pandemia hicimos esta nota. Exacto. Y usted hablaba de un incremento de entre un 10 y un 15% de los casos que llegaban al centro de quemadura de niños del Hospital Pereira Rosell, porque justamente esto que hablábamos, este fenómeno por la pandemia, había más niños en casa y bueno, se incrementó lamentablemente los accidentes. ¿Se mantuvo eso? ¿Qué pasó este año 2022 que ya hubo, digamos, actividad de los niños? Mantuvimos las mismas cifras, o sea, bajando ese día de la pandemia y sobre todo de la gravedad de los niños. Pero sí este año se incrementó mucho lo que son las quemaduras graves, pero por incendios. O sea, casas que se prendieron fuego y realmente las quemaduras por inhalación, por el humo, que son gravísimas, ¿no? Y la de fuego directo, que también prácticamente se define como de tercer grado, o sea, gravísima, aumentó bastante. Y también algunas quemaduras eléctricas, que habíamos tenido pocas, este año tuvimos más. Eso quería hacer hincapié, que ¿a qué atribuyen que se esté aumentando el problema de electrocución? Descuidos. Descuidos. ¿Qué Bueno, tipo de...? ¿Es cuando un chiquito de repente mete algo de metal en un enchufe? ¿Qué pasa? Exacto, lo tocan, o sea, la quemadura ahí es diferente, es por pasaje de la corriente a través del cuerpo y de la zona, tiene una zona de entrada y una de salida, y al pasar la corriente es una quemadura profunda porque quema todas las estructuras, el hueso, los músculos y los nervios. Entonces, de acuerdo a eso, es la significación, y aparte produce una retracción, o sea, toda área que sufrió una quemadura eléctrica normalmente tiene una alteración de la función muy importante al futuro. La parte interna, ¿no? Interna. Claro. Exactamente. Doctora, se señala también que aumentaron los casos en el interior del país. ¿Cómo estamos ahí en números y también en la atención disponible que hay? En números mantenemos las cifras que o sea, eso es lo raro, porque estamos hablando que es la séptima campaña que hacemos de manera consecutiva, y gracias a ustedes, a los medios, y no logramos disminuir las cifras. O sea, bajamos lo que correspondía a la pandemia, pero mantenemos las cifras de siempre. Entonces, o sea, tú decís, ¿qué es lo que pasa que no se está escuchando? La atención en el interior se está logrando hacer, y de hecho lo que vamos a poner, que este año se va a realizar por primera vez en Uruguay, el Congreso en octubre 10, 11 y 12 de octubre de este año en Punta del Este, el Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemados. O sea, vienen de toda Ibero-Latinoamérica a hablar de quemados específicamente, y tenemos proyectos como sacar lo que corresponde a inteligencia artificial para tratar de que en lugares que no es fácil acceder se tenga la información de otra manera, como es las aplicaciones, que hoy todo el mundo tiene un celular, se llega perfectamente, para tratar de que en los casos que no hay un sistema de salud completo se pueda acceder a los primeros auxilios. Hay otra información para la gente, entonces, de cómo actuar por eso. Exactamente. Igual tenemos que seguir trabajando en el tema preventivo, ¿no? Y bajar las cifras, porque la mayoría de estos casos son prevenibles. Totalmente. O sea, cuando uno dice, puse las brasas y mi hijo se quemó, ¿qué pasó? Yo no sé, no las apagué bien. O sea, no es un accidente. El accidente se puede prevenir, porque si yo hubiese pensado, esas brasas las tengo que apagar bien, por si un niño sale corriendo, no pasa nada. O sea, hubo un descuido. Si yo voy a bañar a mi niño en una pileta monocomando, yo tengo que tener cuidado que se puede mover en algún momento, va a pasar de la fría a la caliente y se va a quemar. O sea, eso no es un accidente, porque yo lo podía haber pensado y lo podía haber previsto. Entonces, la mayoría de lo que nosotros llamamos accidentes no son accidentes. Son todas cosas que se pueden prevenir. ¿Qué le pasa a un niño pequeño que, por ejemplo, tiene una quemadura de primero o segundo grado, usted decía, dolorosa, que se regenera por sí misma, pero bueno, pasa mal seguramente por unos cuantos días? ¿Qué pasa con esa piel a futuro? Esa piel al futuro normalmente puede quedar con alguna marca, dependiendo de si es de primer grado o no, si es de segundo, qué tipo de segundo, superficial o intermedia.
y queda como más sensible a la exposición solar, ¿no? O sea, normalmente esos niños tienen que tener una cobertura externa de protector o camisetas de manga larga si es en los brazos o coberturas durante muchos años. Justamente eso le quería preguntar, ¿qué está pasando con el sol? Porque sigue pasando, parece mentira, pero sigue pasando que uno pasa de repente por alguna playa a las 2 de la tarde y ve bajar a las familias con el bebito de espalda blanca, con un Exacto. gorrito de tela, y sigue pasando. ¿Qué hay hoy con el sol? Bueno, se ha hecho una campaña, la gente de dermatología, la gente de emergencia pediátrica también, te están haciendo unas campañas importantes de lo que son los cuidados solares y de la no exposición entre las 10, 11 a las 2, 3 de la tarde. O sea, pero es lo que decimos, seguimos haciendo campañas, hay muchas sociedades que están hablando de lo mismo y seguimos haciéndolo, o sea, se hace caso omiso a lo que se dice. Yo creo que habría que tratar de implementar a nivel educativo en las escuelas, que es el lugar donde los niños lo entienden ellos, o sea, hay que explicarle al niño, no tanto a los padres. Está bien, un bebito no se le puede explicar, pero hay que tratar de entender que tiene que ser a nivel educativo las prevenciones que hay que tener, los cuidados que hay que tener. Más campañas no se pueden hacer, más de lo que se está diciendo de los protectores solares. Los dermatólogos están impulsando una ley integral y realmente porque me pasa como madre de niño chico, hay actividades de fútbol, de diferentes deportes al aire libre que están pautadas, un campeonato pautadas a la hora que se recomienda no exponerse. Bueno, y hablando ningún niño va a jugar al fútbol nunca más, o sea, tienen que ser en lugares adecuados o bueno, revisar los horarios, porque se vea, porque la quemadura solar lleva, la quemadura por sol o la exposición solar es acumulativa y lleva a lo que se ha visto y se está viendo un aumento de las lesiones cancerígenas de piel y es real. Doctora, ¿y llegan casos al centro de quemados por exposición solar? Sí. ¿Ocurre que genera incluso ampollas? Sí, lo que tú acabas de decir, llevan a niños a exposición, dicen que lo tenía debajo de un árbol. Filtra. Claro. Y además pensar que el agua refleja, la arena también, todo. El viento quema, como exactamente, decían las los días abuelas. nublados también se quema. Exactamente, que no es solamente la exposición directa. No, lo que tú dijiste de la ley, en Chile están llevando una campaña que la llevaron a la OEA para sacar una ley de lo que corresponde a los cuidados que hay que tener y a la pirotecnia, para que sea universal. En estos momentos se está tratando. Ya la llevaron el año pasado y el otro, y en este momento se está discutiendo esa ley para que salga a nivel de la Organización de Estados Americanos, la prohibición de los fuegos artificiales, por lo que decías de ley y otras cosas más. Doctora, llegan algunas preguntas de los televidentes y hablando de los primeros auxilios, si a alguien se le generan ampollas, ¿es recomendable pincharlas? Pincharlas no. Nunca. Pinchar nunca. Lo que uno puede hacer es, cuando se va a poner en la ducha, con una esponjita tratar de romperlas suavemente y eso va a requerir posiblemente una cobertura. O sea, pues va a tener que cuando hablamos de cobertura, que una gasa de propóleo. Una gasa de propóleo, terpropil, una crema sedancil. ¿Cuáles serían las cremas más adecuadas? ¿Con qué componente? Sulfadacina de plata. Bien. Son las cremas que hay que poner en primera instancia si estamos en algún lugar y tenemos que colocar. Que ayuda a recomponer un poco exactamente, el tejido. Que es parte del tratamiento de las quemaduras de primer y segundo grado. No es una mala idea que vaya en el bolso, que nos vamos al campamento, porque lo primero que pasa es que acá no tengo crema, acá no tengo nada. Por eso siempre recomendamos que lleven algunos apósitos grasos, que siempre son buenos colocarlos en primer momento, o cremas con sulfadacina de plata. ¿Y en el caso de una quemadura solar también se aplica lo mismo? Bien. Se aplica lo mismo. Ya nos quedan poquitos minutos, me gustaría repasar un poco los consejos del tema de pirotecnia. También usted nos contaba que año a año llegan niños que pierden dedos, lo mencionaba con este niño de 3 años que está ahora bajo tratamiento. Recordarle a los padres que los niños no deben manipular pirotecnia. Lo que nosotros hacemos en la campaña es que lo que para muchos es una diversión puede ser una tragedia para el que la padece, ¿no? O sea, que los fuegos artificiales deben ser tirados por adultos responsables. Que igual también muchas veces... Por eso dije adultos responsables. Sí. Nosotros en las mutualistas hemos recibido, y yo tengo siempre presente hace muchos años, un chico de 17, 18 años que
hubo que amputarle dedos y dejarle 2 dedos de la mano por los fuegos artificiales. Claro. Con 18 años. O sea, él era adulto, pero te decía, yo tengo la cañita y no sé por qué veía que venía la llama y no la podía soltar. Y no la soltó. Claro. Llevó a las concebidas consecuencias. O sea, a veces uno no dimensiona, piensa en una cañita y dice, ay, ¿qué puede pasar? O hasta a veces como chiste o bajo el efecto del alcohol. Exactamente, por eso hablamos de adultos responsables. ¿No? Y aparte otra cosa, por ejemplo, los fuegos artificiales que pueden pasar, dependiendo la precariedad de la casa, caen en algún techo, claro, se puede prender fuego. Claro. O sea, es otra de las causas de incendios. Falla y lastima a alguien más. Por eso te digo, o sea, los fuegos artificiales no tendrían que estar, por más que los decibeles producen una alteración del comportamiento tanto de los niños autistas como de los animales, y no es por agresividad, es por miedo. Como en las personas mayores que nos está hablando, si ustedes hablan con las personas mayores, a ninguna se siente cómoda con los fuegos artificiales. Los niños pequeños en general tampoco. Los niños pequeños, los adultos mayores, los autistas y los animales. Y el medio ambiente. O sea, son muchas cosas que están alteradas por un rato de diversión que a veces no termina en diversión, sino en una pequeña tragedia. ¿Cuántos niños aproximadamente reciben en esta época del año con quemaduras o afectaciones, como decíamos, pérdida de dedos, o otros miembros por el tema de pirotecnia? Estadísticamente se veía que en esta altura del año se aumentaba un 10% normalmente. Por eso los servicios tan importantes que estén compactos y estén todos presentes, todos los especialistas y todos los que integran el servicio, para justamente tener respuesta a estas necesidades que se producen en estas épocas, por más que salimos a hablarlas, ¿no? ¿Esa cifra se mantiene de 10%? Se mantiene. ¿No ha bajado con las campañas que se han hecho? No, se bajó, como puedo decir, en la época de pandemia. Claro. En la época de pandemia sí se bajó, y es real. Bajamos a un 5%. Pero se va la pandemia y el mundo vuelve a la normalidad de nuevo y se olvida de muchas cosas. Más allá de las manos, la cara, los ojos, ¿qué pasa con eso? También, la quemadura cuando se hace el chisperío, se queman los ojos, te quemas la cara. Igual la más frecuente sigue siendo de mano. La más frecuente es la mano, exactamente. Los niños tienden a agarrar una bombita o a tener... Uno piensa, como tú lo decías, este niño que tienen internado por agarrar una bomba de estruendo, ¿cómo puede pasar eso? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Los niños ven algo, es llamativo, no saben lo que es, y a veces pueden haber sido explotadas antes, pero al quedar algo de pólvora, igual se puede prender o juegan o arman superbombas que mezclan pedacitos de pólvora con una y con otra, y bueno, son las consecuencias. Esperemos que este año no sea así, que estemos aprendiendo. Tenemos una muy buena campaña con múltiples sociedades apoyando esto, y que bueno, que sea un hito histórico entre un par de años. De todas maneras, recordar que la más frecuente es la quemadura por agua del termo del mate. 80%. Y no lo logramos bajar. Y ahí no se logra bajar. Descuido y responsabilidad de los adultos. Exactamente. No es manipulación. Increíble que no logremos bajar eso. ¿Solo el agua o incluye la famosa que toqué la hornalla, que también a veces la propia caldera arriba? Los mangos de las ollas tienen que estar para adentro y en la segunda fila si tengo segunda fila. Si voy a estar con una garrafa, por decirlo de alguna manera, los niños tienen que estar cerca. El horno se baja la tapa, los niños se suben. Cuando voy a bañar un niñito chico, primero va el agua fría, luego va el agua caliente. Si es un monocomando que lo voy a bañar, poner siempre en el agua fría. Tenerlo ya, cuando esté apagada, tenerla girada para el agua fría, que en el caso de un descuido sale agua fría. Exactamente. Si voy a prender algo en la parrilla y lo voy a hacer, o una fogata en el piso, apagar las brasas. Si voy a tener exposición solar, usar sombrero y protector y lentes. ¿No? Son todas las cosas que tenemos que tener cuidado. Si voy a usar un fuego artificial, por más que escuche lo que estoy escuchando ahora, que lo haga un adulto responsable y que no haya nada alrededor, ni niños, ni nada que sea comprometible. Claro, sí, tenemos que recordar también el tema de la regulación por el fuego y los incendios forestales, ¿no? Que muchas veces terminan siendo provocados por esas situaciones. Doctora, bueno, muchas gracias. Esperemos contribuir. Gracias a ustedes, porque ya te digo, orgullosa de estar en la 7ª campaña y esperar que sigamos y que, bueno, que en los próximos años digamos, bueno, venimos a comentar lo que hacíamos hace años atrás y ya no pasa más. Sí, que no hagan falta las campañas. Exactamente. Claro, y cuando se trata de niños, los responsables somos los adultos, y somos los que tenemos que prever los riesgos, ser conscientes de justamente la percepción del posible riesgo que puede haber con las
las acciones que tomamos y bueno, y saber que los niños a veces desobedecen, ¿no? Por eso hay que disminuir todas las La posibilidades. responsabilidad nuestra. Los niños son niños y tienen que explorar el mundo. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con la doctora Beatriz Manaro. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.